Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de administración. Quiero iniciar esta clase de la semana número 11 deseándoles a ustedes y por medio de la gentileza que van a tener, trasladarles a sus familias el deseo de un próspero y venturoso año nuevo. Sin duda de que la ilusión de un nuevo año nos trasladará a un escenario en el cual hay que analizar, pensar las circunstancias en las cuales probablemente el año anterior tuvimos dificultades para enfocarnos a un análisis de qué es lo que nosotros nos planteamos como objetivos y metas. Y en este tema sumamente académico, quiero, por supuesto, desearles que sea totalmente de éxito. Estamos ya en el segundo parcial, faltan solamente 4 semanas en las cuales tocaremos aquellos temas que han sido planificados. Vamos a concluir esta asignatura, seguramente con aquello que ustedes habían esperado hacerlo en un momento determinado y a partir de ahí, por supuesto, continuar esta carrera que me parece que toma especial relevancia frente a las circunstancias actuales que vive nuestro país, de ausencia de gestión, de ausencia de conocimientos en la administración pública, sobre todo en la administración privada, y un mundo tan globalizado que requiere justamente de profesionales en esta área que nos ayuden a gestionar aquellas necesidades, aquellas propuestas que tienen las colectividades. Así que mi deseo a ustedes, a sus familias, de un próspero y venturoso año nuevo, que todas las metas que ustedes se han planteado en el ámbito académico se vayan cumpliendo, bueno, por lo personal también. E iniciamos esta semana número 11 con esta clase que es una clase de características síncronas dada la circunstancia de la planificación. El día lunes no tuvimos la posibilidad de estar conjuntamente con ustedes. Sin embargo, hoy lo hacemos con menor tiempo. Así que, dado este fenómeno que está establecido en la Ley de Servicio Público, vamos nosotros a explicar el tema que estaba previsto para la semana 11. Ustedes tienen la posibilidad también en el entorno virtual de realizar la actividad autónoma que está planteado ahí, existen los recursos, estará este video también, hay un video complementario, hay una explicación adicional a partir de una presentación, así que están todos los elementos, todos los recursos necesarios para que ustedes puedan, en función de lo que se ha planificado, ir cumpliendo con los objetivos que se van estableciendo. Así que bienvenidos a esta semana 11, bienvenidas a esta semana 11, vamos a iniciar con el tema 3.3 de la planificación del sílabo, que es la diversidad étnica cultural en el Ecuador, cuáles van a ser las funciones de la cultura y la identidad frente a esta circunstancia que le hemos venido analizando conjuntamente con ustedes, que tiene que ver con la diversidad, una diversidad claramente definida en el Ecuador, claramente definida también en el ámbito cultural, y bajo estas características iniciamos esta clase, ¿no? Lo primero que hay que decir en la agenda, por supuesto, es que la diversidad étnica cultural en el Ecuador tiene que ser enfocado hacia el ámbito de un análisis de la riqueza multicultural. Y esta diversidad étnica, esta diversidad cultural, va a ser un reflejo justamente de cómo nuestro país muestra una riqueza en el ámbito de la cultura, muestra una riqueza en el ámbito de la diversidad étnica, muestra justamente cómo aquel enfoque que nosotros queremos darle es el de destacar una importancia relativa frente a otras circunstancias, por supuesto, a otras problemáticas que puede tener nuestro país, de rescatar la importancia de la preservación y el de valorar las tradiciones y las costumbres de las diversas etnias. Bajo estas características, entonces, nosotros, desde el punto de vista de la administración, lo que queremos es, en primer momento, tener una línea base de un diagnóstico que es conocido por todos, que es que nuestra riqueza está sostenida bajo la multiculturalidad, bajo la diversidad étnica. Y esta importancia tiene que trasladarse a entender que nosotros debemos preservar y valorar las tradiciones, valorar y fortalecer las costumbres de las distintas etnias, de los distintos pueblos y nacionalidades que están reconocidos incluso a nivel constitucional en nuestro país. ¿Qué es lo siguiente?
trasladarnos a un escenario de establecer acciones, política pública, programas que permitan una convivencia armoniosa entre distintos grupos étnicos para que esta posibilidad se traslade a un desarrollo sostenible en el país. Ustedes recuerdan cuando veíamos los modelos económicos, justamente, decíamos que el concepto de desarrollo sostenible es un concepto que emerge desde la posibilidad de entender de que los modelos, si bien es cierto, primitivo, esclavista, feudal, capitalismo, materialismo dialéctico, comunismo, emergieron con esa posibilidad de entender de que las colectividades, los seres humanos, tienen necesidades ilimitadas, pero estas necesidades ilimitadas tienen que ser satisfechas a partir de recursos limitados. Entonces, si es que nosotros en este momento histórico empezamos a desarrollar procesos productivos en los cuales utilizamos todos los recursos que tenemos disponibles, renovables y no, estamos siendo egoístas y no estamos planificando un proceso de desarrollo sostenible, como dice su término, para que futuras generaciones también puedan tener la misma posibilidad de utilizar estos recursos y plantear sus propios proyectos y sus propias iniciativas. Entonces, vean ustedes la importancia del desarrollo sostenible frente a la capacidad que debemos tener de entender una riqueza multicultural en nuestro país y cómo trasladarlos a un proceso de convivencia armónica, ¿no? El objetivo de esta asignatura es el objetivo que se traslada a cada uno de los temas que se van analizando, que se van tocando en esta asignatura, que es el de analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuáles son las instituciones del Estado ecuatoriano? Ustedes ya saben, Estado es esta configuración orgánico-funcional que fue pensada para que se pueda trasladar en un estado de bienestar a aquellos que viven dentro de un territorio delimitado y que por supuesto es de esa población. Vamos a analizar, y lo hemos hecho, las funciones, en este caso la diversidad cultural, cómo podemos incorporar en el Ecuador de hoy, en el Ecuador del futuro, la inclusión en este concepto de diversidad, en este concepto de diversidad cultural con autonomía y criterio propio. Ustedes son estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, están ya en un régimen académico que les permite a ustedes ir solventando todos estos requerimientos, todos estos conceptos que son necesarios. Así que bienvenidos a esta clase en la cual el objetivo que en cada uno de los temas se busca es fortalecer el objetivo general de la carrera de administración con esta asignatura. Cuando nosotros hablamos de un concepto previo, no podemos dejar pasar la posibilidad de entender de que también hay características que tienen que ser analizadas desde el punto de vista geográfico. ¿Y por qué un concepto previo es necesario hacerlo desde un contexto geográfico? Porque nuestros pueblos, nuestras nacionalidades están claramente identificados como un conjunto de pueblos que fueron asentándose acá en el territorio ecuatoriano, que muestran esta diversidad étnica. Y decimos que desde la costa hasta la sierra, la Amazonía, cada región va a albergar distintas comunidades, pueblos y nacionalidades con tradiciones únicas y están justamente determinándose por estas características, por el haber tenido o tener una región costa en la cual claramente los pueblos y nacionalidades asentados ahí tienen unas características étnicas distintas a quienes se fueron asentando y son pueblos ancestrales en la sierra ecuatoriana. Y su manifestación de lengua, de tradiciones, de música, de vestimenta, son distintas a los pueblos y nacionalidades de la región sierra. Entonces, vean ustedes cómo el contexto geográfico, para ejemplificarlo y decir que es realmente importante la geografía diversa que tiene nuestro país, y esto también se traslada al desarrollo de una amplia gama, un sinnúmero de culturas y pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país. Es distinto la forma en la cual incluso hablamos acá en la sierra, como hablan el español, después de un proceso de colonización, después de un proceso de evangelización, fuimos homogenizados, pero sin embargo
en nuestro país seguimos teniendo esta posibilidad de entender de que hay una diversidad étnica y una diversidad cultural en nuestro país, y esa función de la cultura y la identidad es cohesionarnos. Y esa función de la cultura y la identidad es identificar justamente, claramente, cómo nosotros estamos formando un país, un estado con todos estos pueblos y nacionalidades indígenas. Y justamente los pueblos indígenas de nuestro país representan una parte fundamental de la diversidad cultural. Es una rica herencia ancestral con estas comunidades que preservan tradiciones, que preservan idiomas, que preservan prácticas únicas, y esta contribución a la identidad nacional tiene un valor que no se lo puede establecer, es invaluable. Entonces, vean ustedes cómo se va definiendo estas características de albergar en nuestro país a pueblos y nacionalidades indígenas que muestran su diversidad cultural, que tienen esta herencia ancestral, cómo van preservándose las lenguas, las tradiciones, la vestimenta y sus prácticas únicas, e incluso su cosmovisión frente a un escenario occidental y globalizado distinto a lo que, por supuesto, piensan y sienten y se manifiestan nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, esta contribución de los pueblos indígenas es invaluable. No hay que dejar pasar tampoco esta posibilidad de analizar a nuestro país desde la confluencia de pueblos y nacionalidades, en este caso como los afroecuatorianos. Y su influencia viene, por supuesto, desde ese proceso que con ustedes lo habíamos tocado, que con ustedes lo habíamos analizado, este modelo o sistema económico esclavista en el cual se utilizaba como factor de producción al hombre para que pueda hacer las veces de un siervo, las veces de un esclavo, justamente como su término, y fueron trasladándose de continentes distintos hacia otros en búsqueda de que sea mano de obra y objeto de cambio en un mercantilismo inicial, como ocurrió acá en América, trasladándose hacia esos pueblos desde África hacia América y otros continentes. Y justamente acá en nuestra linda provincia de Esmeraldas tenemos esta confluencia de un pueblo afroecuatoriano que tiene esos rasgos distintivos étnicos, que tiene estos rasgos distintivos culturales en donde nos muestran con evidencia de su felicidad, de su alegría en la música, la muestra de su danza, la muestra de una gastronomía distinta. Y esta cultura que estamos nosotros tocándola en la clase de hoy, enriquece, por supuesto, la diversidad de nuestro país y aporta una perspectiva única que va reflejándose en la identidad nacional. Entonces, vean ustedes cómo también la influencia de pueblos y nacionalidades trasladados desde otras latitudes hacia acá, hacia nuestro país, que hoy se llama Ecuador, es evidente cómo han también contribuido a la identidad nacional con su aporte de música, su vestimenta, su alegría en la parte cultural, danza, gastronomía, y también en esa configuración de un Estado ecuatoriano que muestra que su población en el último censo del 2023, ahora en septiembre, aproximadamente quienes se autoidentifican como afroecuatorianos, montubios también, llega a aproximadamente al 7%, igualando en la identificación que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, en la influencia afroecuatoriana también podemos decir que su música, su danza, su gastronomía, esta diversidad étnica está fortalecida también por el aporte de el pueblo afroecuatoriano. Cuando hablamos de pluralidad lingüística, es una preocupación que tiene el mundo entero, y la UNESCO, que es esta organización de las Naciones Unidas, que tiene un estudio de cómo lamentablemente las lenguas, los idiomas que tiene el mundo entero en esta diversidad cultural y étnica, a partir de, por supuesto, esta riqueza intangible, muestra que desde hace 100 años existe una pérdida constante de estas lenguas que han sido catastradas a nivel internacional. En nuestro país también existe una preocupación
creciente de que existen varios pueblos y nacionalidades que tienen su propio idioma, que tienen su propia lengua, que tienen esa propia forma de comunicación. Y como su población se está reduciendo, por supuesto, los jóvenes, quienes no siguen estas mismas costumbres o han sido alienadas por el lenguaje español, la lengua española, por otras circunstancias, hay una preocupación creciente, ¿no? Entonces, la pluralidad lingüística, esta capacidad rica que tiene nuestro país de dar testimonio de esta diversidad étnica, tiene hoy en nuestro país 14 idiomas que han sido reconocidos. Y se habla de que esta preservación en estas lenguas es crucial para mantener viva la riqueza cultural del país. La diversidad lingüística enriquece nuestra identidad nacional, enriquece, por supuesto, la cultura, porque muestra claramente que ancestralmente existían pueblos y nacionalidades que tenían propias formas de comunicación, lenguajes estructurados que muestran que tenían esa capacidad gramatical, lingüística, de generar su propia lengua. Y este testimonio es también un testimonio de una diversidad étnica. Entonces, estos 14 idiomas reconocidos, la preservación de las lenguas, es crucial para mantener viva, por supuesto, la riqueza cultural en nuestro país. Va a enriquecer y continuará enriqueciendo la identidad nacional mientras nosotros implementemos acciones, planes y programas, por supuesto, que vayan enfocados hacia el fortalecimiento y que sigan, obviamente, hablando de estas lenguas, ¿no? Otra manifestación de los ecuatorianos que tenemos en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la diversidad étnica, es la artesanía. La artesanía, el arte, la música son manifestaciones justamente que van reflejando esta diversidad étnica. Existen técnicas, diseños tradicionales que transmiten esta riqueza cultural de cada comunidad. Esta artesanía ecuatoriana reconocida a nivel mundial por su belleza y autenticidad. Y como decíamos al inicio, incluso atravesados por cuestiones regionales, por la cordillera de los Andes que divide a nuestro país y establece de que tengamos una región costa, una sierra, una Amazonía, también va determinando que la artesanía sea distinta en la costa con los materiales que se pueden obtener de la naturaleza en esta región, la artesanía, el arte que muestran los pueblos y nacionalidades acá en la Sierra Ecuatoriana, los que muestran en la Amazonía, dan cuenta de justamente la técnica y el diseño tradicional que se ha ido transmitiendo a partir de los años y que determinan esta riqueza cultural de cada comunidad. Entonces, la artesanía ecuatoriana es reconocida a nivel mundial, es reconocida por su belleza, por su autenticidad, perdón, y justamente es esa muestra fehaciente de la gran riqueza cultural que tiene nuestro país, de esa gran riqueza que tiene nuestro país en la parte de justamente la artesanía y el arte. No por algo varias de nuestras ciudades tienen ese reconocimiento de ser patrimonio intangible de la nación por esas manifestaciones artísticas de nuestras iglesias, de esas manifestaciones de nuestras ciudades que tienen justamente en ese mestizaje, en esa mezcla del colonialismo entre los españoles y nuestros pueblos ancestrales, una definición de cómo esta artesanía, este arte, siguen mostrándonos una belleza y autenticidad únicas. Las celebraciones tradicionales, hoy mismo en Pízaro, si es que hay alguien de Pízaro, estará ya disfrazado, listo para desfilar. El 11 de febrero acá en Guaranda será el desfile de carnaval, el Inti Raymi de la misma manera. Entonces, estas celebraciones tradicionales en el Ecuador también son manifestaciones de esta diversidad cultural, de esta diversidad étnica que nosotros estamos tocando en la clase de hoy. Eventos como el Inti Raymi, Carnaval, la Mama Negra, la Diablada de Pízaro, y podemos denunciar un sinnúmero de ejemplos de la riqueza cultural que van enriqueciendo, como lo estamos diciendo en el transcurrir de esta clase, la identidad nacional. Podemos nosotros mostrar cómo se confluye la celebración de cada uno de estos eventos con aquello que ancestralmente lo hacían nuestros pueblos y nacionalidades, conjuntamente con esa muestra de lo que el mestizaje,
esta posibilidad de que se trasladen los españoles y vengan mostrándonos también sus rasgos, sus identificaciones propias de sus fiestas, confluyendo a estas celebraciones tradicionales, ¿no? Entonces, en el Ecuador existe una serie, un sinnúmero de manifestaciones de características étnicas, eventos como el Inti Raymi, eventos como el Carnaval, eventos como la Fiesta de la Mama Negra, son ejemplos justamente de esta riqueza cultural que enriquece y continuará enriqueciendo la identidad nacional mientras lo mantengamos en ese escenario de cómo se fueron construyendo justamente estas fiestas y estas tradiciones, ¿no? Una educación intercultural que la tocamos la clase anterior, claro, fue a mediados de diciembre, dada la circunstancia de que el Consejo Universitario resolvió suspender las actividades académicas administrativas en el periodo en el cual existía la fiesta de Navidad y fin de año. Entonces, habíamos tocado la educación, eh, la diversidad cultural en la educación superior ecuatoriana, y hoy tocamos también un tema que es muy importante, que tiene que ver con la educación intercultural. Aquellos estudiantes que seguramente provienen de regiones en las cuales existía una educación intercultural bilingüe, saben de lo que estoy hablando. Se podía estudiar la educación primaria, la educación secundaria, en nuestras propias comunidades, en nuestras instituciones educativas, en nuestra propia lengua, bajo metodologías establecidas para el efecto. Y esta educación intercultural habla justamente de la necesidad fundamental de que hay que recuperar esa diversidad étnica desde la promoción del respeto y la valoración de cada una de sus lenguas, de la valoración y el respeto de cada una de estas manifestaciones culturales que atraviesan la educación. Hay que reconocer, y está establecido en la Constitución, y fue un paso muy importante en el 98, cuando se legisló, se determinó que justamente el reconocimiento a las distintas culturas, la promoción del diálogo intercultural, es pilar para la convivencia armoniosa en nuestro país. Y bajo estas características, por supuesto, la educación tiene y juega un papel importantísimo en el desarrollo del Ecuador, porque ustedes saben que el techo del desarrollo de un país justamente lo va a establecer la educación. No sé, ustedes probablemente fueron objeto de una evaluación cuando la OECD a nivel mundial va evaluando en lengua, en matemáticas, en ciencia a los estudiantes de bachillerato. Es decir, cuando ustedes están próximos a graduarse, cuando tienen 16, 17 años, se hace una evaluación a nivel mundial para determinar el conocimiento de los jóvenes que están en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y lamentablemente nuestro país tiene resultados que no son alentadores, y justamente creo yo, entre varios factores estructurales que existen, es de que se rompió esa posibilidad de que la educación intercultural bilingüe sea ese factor primordial, un factor importante que no solamente, como está estableciéndose en esta diapositiva, pueda promover el respeto, la evaluación de la diversidad étnica, sino que también pueda gran parte de nuestra población estudiar, aprender en su propia lengua, estudiar, aprender bajo las características de un proceso de enseñanza distinto al occidental. Entonces, yo creo que hay que recuperar esos escenarios, esos procesos de educación intercultural, sobre todo en la característica bilingüe, porque no es lo mismo uno aprender en un idioma que no es el nuestro, que no es el nativo, y hay que recuperar esta posibilidad, ¿no? Entonces, la educación intercultural es importante que lo entendamos como aquel momento fundamental que promueve el respeto, que promueve la valoración, que promueve la diversidad étnica, pero también que recupera esos procesos de enseñanza-aprendizaje de características bilingües que existía en momentos anteriores. Las decisiones políticas a veces eh, suele ahora últimamente ser frecuente tomárselas de características que afectan a la población, y la población se ha afectado cuando
se rompió esta posibilidad de que nuestros niños, nuestros jóvenes lo puedan hacer en sus propias comunidades, en sus propias instituciones educativas, con maestros que hablen en la misma lengua, y hoy estamos realmente circunscritos a un escenario de una educación homogenizante. Hay que establecer también la posibilidad de que las políticas de inclusión que se plantean promuevan una participación activa de las distintas comunidades étnicas, de los distintos pueblos y nacionalidades en la vida política y social del Ecuador. El reconocimiento del derecho que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas, y la capacidad que se debe establecer para que tenga una representación equitativa, es un paso clave hacia la igualdad y la justicia social. Evidentemente, existen movimientos sociales, políticos, que están participando activamente de una vida política, de la vida social. Hay que fortalecerlo para que se pueda trabajar conjuntamente en un reconocimiento de los derechos que históricamente han sido no utilizados, que han sido discriminados, que han sido excluidos. La representación equitativa, recién estábamos analizando con ustedes esta obligatoriedad que se tiene de que las mujeres en una configuración de una lista de elección, de un proceso electoral cualquiera, tiene que hacérselo 50% con lo de los hombres. Esto está provocando, por supuesto, una mayor participación de las mujeres. Hoy hay la obligatoriedad también de que los jóvenes se trasladen a una participación también en este ámbito, y justamente estas políticas de inclusión, estas políticas promueven una participación activa de las distintas comunidades étnicas en la vida política y social de nuestro país. Hay que trasladarlos a un escenario de reconocimiento de sus derechos y a una representación equitativa como un paso clave hacia una igualdad y hacia una justicia social. También se está estableciendo bajo estas características un turismo cultural. Y el turismo cultural en nuestro país ofrece la oportunidad de explorar esta diversidad étnica. Los viajeros pueden sumergirse en tradiciones, en gastronomía, en costumbres de las distintas comunidades, y pueden enriquecer su experiencia cultural. Y puede ser también, creo yo, una oportunidad para que estos pueblos y nacionalidades indígenas muestren justamente su tradición, muestren su gastronomía, muestren su costumbre, pero a la par también pueden ser una fuente de generación de ingresos para estas comunidades, para estos pueblos y nacionalidades indígenas. Hoy una de las grandes preocupaciones que tiene el país, aparte de la seguridad, que es tema coyuntural, es el de la grave y compleja situación económica que vive. Entonces, este puede ser un momento oportuno para trasladarse a plantear escenarios en los cuales podamos tener un turismo cultural, trasladándonos hacia esos escenarios en los cuales están asentados en estos territorios pueblos y nacionalidades que muestran justamente la tradición, la gastronomía y las costumbres de las distintas comunidades. ¿Qué desafíos actuales estamos nosotros evidenciando a partir de la riqueza multicultural, a la riqueza étnica que tiene nuestro país? Es justamente qué desafíos tenemos con la preservación. Existe discriminación histórica hacia estos pueblos y nacionalidades. Existe una pérdida, y lo hemos dicho, una preocupación de Naciones Unidas, de UNESCO, de la lengua de estos pueblos y nacionalidades indígenas. Se está dejando de hablar, se está dejando de practicar algunas cuestiones de costumbres, de tradiciones, se está dejando de vestir o dejando de utilizar la vestimenta que este pueblo ancestral estaba utilizando. Hay desigualdades como obstáculos que requieren atención y acción colectiva, pero todo esto tiene que ver justamente con esa posibilidad de que nosotros veamos a la riqueza multicultural que tiene el Ecuador como una fuente inagotable de procesos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que se puede hacer es mantener acciones, proyectos que vayan generando procesos de búsqueda continua para que en nuestro país pueda tener justamente esa posibilidad de entender de que la riqueza cultural y étnica es fundamental para el desarrollo del Ecuador.
Otro aspecto que nosotros queremos tocar en esta mañana con el tema que ha sido planificado y está siendo expuesto es el de la valoración y el respeto a la diversidad étnica. Eh, en ciertas ocasiones hemos sido parte de procesos de exclusión, procesos de discriminación y de irrespeto y no valorar esta diversidad étnica, de no valorar esta diversidad cultural. Tenemos que nosotros entender que el reconocimiento, la contribución que hace cada comunidad de estos pueblos y nacionalidades indígenas, de quienes conformamos el Estado ecuatoriano, a la riqueza cultural del país es esencial para una convivencia armoniosa. La valoración, el respeto son pilares fundamentales para que continúe este proceso de entender que la diversidad étnica cultural en nuestro país está asentada históricamente, que es probablemente uno de los escenarios que nos va a permitir desarrollarnos como país, y esta es una función de la cultura y la identidad, que nos permita valorarnos, que nos permita respetarnos, que nos permite entregar a no solamente a una convivencia armoniosa en nuestro país, sino hacia afuera. Entonces, este escenario de una valoración y respeto a la diversidad étnica y cultural del país es necesario, y quien lo puede hacer justamente como función, como objetivo, es la cultura y la identidad. Aparecieron dos términos a partir de la pandemia que tienen que ver con la resiliencia, con el empoderamiento, y estos tienen que ver cómo nosotros nos ponemos del lado de quien probablemente sufre discriminación, probablemente de quien está sufriendo una afectación a su integridad. Entonces, este empoderamiento tiene que ver con la posibilidad de fortalecer la participación activa de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades en la toma de decisiones y en el desarrollo sostenible. Esto es fundamental para garantizar la igualdad, es fundamental para garantizar, por supuesto, esos escenarios de desarrollo continuo con el empoderamiento, con la resiliencia, con el cómo pensar nosotros como culturalmente, a partir de esa identidad, nos mostramos como ecuatorianos. Entonces, este empoderamiento comunitario, esta resiliencia comunitaria, es de entender que el Ecuador es uno solo, pero tiene diversidad. Diversidad de pueblos, diversidad de nacionalidades, diversidad de culturas, que vivimos armoniosamente o no entre nosotros, pero tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades. Otro escenario bastante importante que hay que tocarlo en la mañana de hoy es el impacto global que tiene. Y la diversidad étnica del Ecuador ha sido reconocida a nivel internacional. Esto ha sido manifestado por Naciones Unidas con reconocimientos que hablan de un patrimonio intangible que tiene el Ecuador. Este reconocimiento, la difusión de esta riqueza, por supuesto, van a permitir promocionarnos internacionalmente, van a permitirnos mostrarnos como un estado en el cual se puede convivir con pueblos y nacionales que hablan distintas lenguas, que tienen distintas culturas, que tienen distintas manifestaciones de costumbres, de tradiciones, de vestimenta, pero que sin embargo, este patrimonio cultural muestra a un Ecuador como igualitario, como un país en el cual conviven pueblos y nacionalidades distintos en búsqueda de un objetivo común, que es justamente el del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de las perspectivas futuras de la diversidad étnica en nuestro país, nos vamos a centrar, por ejemplo, en tres ejes, ¿no? ¿Cómo promover la igualdad? ¿Cómo podemos ver nosotros en el último censo del 2023, acá en septiembre, muestra que claramente existen pueblos y nacionalidades indígenas que tienen, si vamos al escenario de provisión de servicios públicos, porque viven en el sector rural, de ausencia de estos servicios públicos? Vemos lamentablemente que si es que es un análisis de los indicadores económicos por ingresos, la población pobre en nuestro país realmente es aquella que pertenece a estos pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces hay que promover la igualdad, la posibilidad de que estos pueblos y nacionalidades puedan tener educación gratuita, que puedan tener salud, que puedan tener servicios públicos. Hay que incorporarnos a un escenario de preservación de las tradiciones. Hay tradiciones que lamentablemente, producto de la migración, producto de esta alienación que vivimos, se han ido perdiendo. Hay que fortalecer la convivencia intercultural. Esto es fundamental porque si somos un país, una república que tiene
justamente un reconocimiento en el primer artículo de la Constitución desde 1998 de que somos un país plurinacional. Esto da a entender de que nosotros reconocemos y valoramos esta diversidad étnica, valoramos, reconocemos que es fundamental para el desarrollo sostenible del Ecuador y de sus habitantes que reconozcamos como una función de la cultura y la identidad esta diversidad étnica. Para concluir entonces y trasladarme al escenario de las preguntas que ustedes seguramente tendrán y explicarles las actividades que tenemos que desarrollar en esta semana 11, debemos decir que la diversidad étnica del Ecuador claramente es una fuente de riqueza y contribuye a la identidad nacional. Esta cuestión de valorar y preservar las tradiciones, las lenguas, las costumbres de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, de nuestras comunidades, es esencial para una promoción de la convivencia armoniosa y el desarrollo sostenible en nuestro país. Vamos a pasar al ámbito de las preguntas, sin embargo, contarles de que ustedes ya saben, está mi correo electrónico siempre disponible, aunque tengo pocas consultas por correo, tienen que revisar la guía metodológica como siempre, hay una actividad autónoma expuesta en esta semana 11, hay que revisar la rúbrica, ¿no? Esto lo hago porque hay compañeros que en ocasiones me consultan y me dicen, ¿por qué tengo esta calificación? Y tienen esa calificación porque hay una rúbrica y esta rúbrica establece de acuerdo a la actividad que tienen que desarrollar, si es que es una actividad de acompañamiento docente, si es que es un acompañamiento autónomo, si es que tienen que desarrollar un ensayo, si tienen que desarrollar un diario de doble quinta entrada, un cuadro sinóptico, etcétera, se evalúa en función de los parámetros que están establecidos ahí. Por ejemplo, hoy Turnitin nos está permitiendo que se filtren documentos trabajos que probablemente tienen coincidencia con otros documentos escritos anteriormente. No quiero decir que es plagio, pero si es que se toman conceptos de otros trabajos, hay que citarlos. Si es que tienen estos trabajos errores de estructura gramatical, también tienen una afectación a la calificación. Si es que tienen faltas ortográficas, por supuesto, yo soy campeón en ortografía y soy quien propone que siempre ustedes, antes de enviar un trabajo, revisen, hay hoy procesadores de texto en sus computadoras, tienen procesadores de texto en sus celulares y pueden ir revisando la ortografía antes de enviar un trabajo. Entonces, hay muchos factores que van incidiendo en la calificación o nota final que ustedes van obteniendo en cada una de las actividades. Por supuesto, queda el derecho que ustedes tengan para que puedan de una u otra manera eh, requerir que exista una revisión a su calificación con mucho gusto. Entonces, hoy en la semana número 11 estamos tocando la diversidad cultural y étnica en el Ecuador y viendo cuáles son las funciones de la cultura, cuáles son las funciones de la diversidad étnica y cómo éstas van atravesándonos en el diario vivir en un Ecuador que más allá de una declaratoria de un país plurinacional, de que somos o reconocemos la cultura, tenemos esta posibilidad, por supuesto, desde la administración, darle un enfoque de cómo nosotros a futuro podemos ir entendiendo estos procesos que nos van a permitir trabajar conjunta y armoniosamente con estos pueblos y nacionalidades indígenas con acciones concretas, con política pública y por supuesto con todo aquello que está estableciéndose en un proceso de desarrollo sostenible. Quiero abrir el escenario a ustedes para que pueda María, Yadira, bueno, Moisés, Mauricio, Miriam, Stephanie, a todos ustedes, un fuerte abrazo, digo, mi deseo de un feliz año, un venturoso año, y si tienen alguna pregunta por lo que se ha expuesto el día de hoy o de otras características. ¿Alguien que quiere intervenir, por favor? ¿Tiene alguna pregunta, alguna cuestión que decir? Pueden tranquilamente ustedes encender el micrófono. Mayeli, buenos días, ¿cómo está?
Mayeli, está levantada la mano. ¿Puede usted activar su micrófono? Hola. Licen, buenos días. Una pregunta. Bueno, O sea que los trabajos que estamos haciendo ahorita son de cuadros sinópticos. ¿También debemos adjuntar la bibliografía de la consulta? mire, Yadira, buenos días. Que tenga un lindo año usted y su familia. Podemos, si quieren, el día lunes hacer un ejercicio con ustedes de una revisión de un trabajo cualquiera, de un cuadro sinóptico. ¿Qué estoy viendo yo? Eh, Se están utilizando, y lo pueden hacer, por supuesto. En Internet hay un sinnúmero de herramientas que les permiten a ustedes realizar justamente estos organizadores gráficos. ¿Qué es un organizador gráfico? Es una herramienta que nos ayuda a nosotros a estructurar lo que cuando estábamos en clase, yo hasta hace poco también estaba con ustedes en una clase, yo utilizaba mucho el diario de doble quinta entrada, usaba, bueno, varios organizadores gráficos que me permitían tomar la idea principal y, por supuesto, ir tomando nota de lo que el profesor iba diciendo y que a mí me parecía importante. Y esa es la idea de un cuadro sinóptico, es la idea de un diario de doble quinta entrada, que ustedes a partir de una clase expuesta por el profesor. Por ejemplo, ustedes ya con esta clase ya deberían haber tenido el cuadro sinóptico, porque las ideas principales se van estableciendo en la diversidad étnica por un lado y la diversidad cultural por otro. ¿Cómo confluyen estos dos conceptos? A partir de irse planteando objetivos en los cuales se muestran en distintas áreas el escenario que tiene nuestro país de un fortalecimiento de la lengua, de la costumbre, de la tradición, y nosotros como administradores utilizar todos estos recursos para generar procesos de desarrollo sostenible. Ahí está, por ejemplo, ya desarrollado el trabajo de ustedes. Pero lo que estoy viendo es que se están utilizando y el Turnitin, digo, el día lunes podemos verlo, me muestra que se usan organizadores gráficos y se toman conceptos expuestos en unos trabajos académicos. Por ejemplo, ya digo, y claramente, si yo cojo un concepto de diversidad étnica, un concepto de diversidad cultural, que no es el propósito de un cuadro sinóptico, y lo pongo en el cuadro sinóptico, el Turnitin me va a mostrar y me va a decir que aquí hay una coincidencia de un texto en el trabajo de un alumno X, de un artículo científico, de un libro expuesto, que ese no es el propósito. El cuadro sinóptico tiene un propósito como organizador gráfico, justamente es resaltar las ideas principales de un tema específico e ir desagregándolos en función de que se pueda ir entrelazando y entendiendo qué es lo que se quiere manifestar con ese tema que se está tratando. Entonces, Yadira, no necesariamente el detrimento de su calificación o de cualquier compañero o compañera es en función de que esté citado o no bibliográficamente. Pero si usted toma un texto con una longitud importante para el trabajo que usted está desarrollando, indefectiblemente tiene que poner la cita bibliográfica, ¿no? Entonces, si es que hay un concepto de diversidad étnica que ha sido tomado de algún autor, de un artículo científico y otro, y tiene una extensión muy importante, ahí sí hay que utilizar las normas DAPA en su versión 7 que se está utilizando en la Universidad Estatal de Bolívar y citarlo, ¿no? Pero para efectos de un cuadro sinóptico, no creo que alguien tome un concepto tan amplio para trasladarlo a un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos son organizadores gráficos que nos ayudan a entender temas que están siendo expuestos. Y en ocasiones lo hacemos tan grande y copiamos tanto texto que no se puede entender de qué se trata, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero que vean la rúbrica, cómo se va estableciendo los parámetros, sobre todo cuando tengan preocupaciones con las calificaciones que van obteniendo. Es más, yo estoy siendo bastante corazón de madre con esto porque a nosotros nos evalúan los entornos virtuales y las profesoras o los profesores que van evaluando cada una de las semanas las actividades que desarrollamos, los recursos y otros, dicen que soy el profesor que mejor califica a los alumnos. Digo, no, es que este trabajo está bien hecho. Y dice, no, la rúbrica va determinando tal cosa y hay que ponerles una calificación de acuerdo a la rúbrica. Entonces, en ocasiones, no quiero ser tan riguroso justamente para no afectar el rendimiento de ustedes. Entonces, Yadira, su pregunta me he extendido un poco en la explicación, pero sí, hay que tener cuidado de que cuando se toma texto
y es una extensión bastante importante, hay que citarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Eh, Ingeniero, buenos días. Doris, buenos días. Ingeniero, o sea, también cuando el texto para hacer estos cuadros se lo toma y se lo parafrasea, también hay que citarlo. No, no, cuando usted parafrasea, no, pero evidentemente cuando toma literalmente un texto hay que citarlo, sí, claro. El Turnitin es una herramienta que podemos con ustedes hacer un ejercicio un día de estos. Agarro el trabajo aleatoriamente que ustedes quieran de cualquiera de ustedes, lo mandamos a Turnitin y me sale el porcentaje de coincidencia del texto que ustedes están utilizándolo con coincidencias de otros trabajos de otros autores, ¿no? Entonces, eh, lo que se permite es máximo un 10%, y otros del 0%, pero yo considero que no hay que tener coincidencia con otros trabajos. Y si necesitamos un texto de un autor determinado, ahí sí, Doris, lamentablemente, hay que utilizar las normas APA para citar ese texto, ese artículo y obviamente ponerlo bajo estas características. Bueno, voy a tener que, si hay alguna pregunta, Gaby, buen día. Sí, Lice, buenos días. Quería pedir un favor. No sé si nos puede explicar bien de las tareas porque la verdad sí se nos complica y bueno, en mi caso sí estoy baja con usted y no me quiero quedar. Explíquenos si puede, sería tan amable de explicarnos hoy día. ¿Qué hago? ¿Hoy quieren que les explique qué cosa? Sobre la tarea que dijo sobre tuning, algo así. ¿Cómo tienen que ir? Ah, bueno, déjenme les comparto Por favor. déjenme por favor. Mauricio, creo que tiene levantada la mano, siga. Sí, ingeniero, bueno, una consulta. Yo sí he usado el Turnitin y sé más o menos cómo funciona eso, pero así, según lo que yo sé, así parafraseemos, así sacamos nuestros propios términos, siempre va a haber cierto porcentaje mm, que va a salir, que se supone que nosotros copiamos, o bueno, que cierto porcentaje de plagio, que lo que es. Entonces, nunca he visto que hayan sacado el 0% en algún trabajo. Entonces, no sé cómo podremos hacer así. A ver, lo que podemos hacer, Mauricio, y dada la circunstancia de que tienen una preocupación ustedes por el tema de la citación bibliográfica, excepto que sean ensayos en las actividades, vamos a desactivar el Turnitin. Y para efectos de este cuadro sinóptico, por ejemplo, voy a desactivar el Turnitin, es la tarea que tienen que desarrollar. Ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico que enlacen justamente los conceptos que yo les había dado en la clase de hoy, que es la diversidad étnica cultural, que es justamente la posibilidad de trasladarnos a ese escenario desde la administración pública de que estos factores de étnicos, culturales, nos pueden llevar a un proceso de desarrollo sostenible. Entonces, acá tienen la rúbrica en donde el concepto principal, por ejemplo, no tiene relación con lo solicitado. Cuando ustedes van desagregando y estructurando el cuadro sinóptico, tiene que existir una relación pertinente. Entonces, cuando el concepto principal y es adecuado y pertinente con el tema, tiene 100 puntos. Y ahí van desagregando, obviamente, el puntaje. Los conceptos tienen que estar subordinados, las divisiones correctas hasta un tercer nivel, la estructura presenta estructura secuencial de llaves o no es correcta, y la ortografía, por supuesto. Entonces, acá, cuando no tienen faltas de ortografía, tienen el puntaje establecido. Hay 3 faltas, hay estructuras, hay 5 faltas, y ahí va modificándose esto. Yo les voy a explicar el día lunes y vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir disculpas porque tengo que cerrar esta clase, inmediatamente me conecto, tengo clases con otros compañeros de 9 a 11 de la mañana y esta clase está siendo grabada también. El día lunes les ofrezco hacer un escenario de cómo ir configurando tareas de ensayos, tareas de
cuadros sinópticos y otros para que no tengan dificultades. Voy a desactivar el Turnitin para que no tengan en esta tarea específica cuestiones que vaya a afectarle su calificación. Mayeli y Mauricio, por favor. Ingeniero, buenos días. De antemano, un feliz año. Espero que le vaya muy bien. Y para preguntar, ingeniero, si ya nos había tomado lista. Disculpe. Bueno, está grabada esta clase, así que quienes están presentes, inmediatamente me traslado a ponerles la asistencia. Muchas gracias, Mayeli, Mauricio, que estén muy bien. Nos vemos el día lunes y lo primero que vamos a hacer entonces es una revisión de las actividades autónomas de acompañamiento docente y cuál es la metodología, aunque estemos ya en la semana 12 próximos a concluir. Ustedes tienen todavía una tarea larga, 7 semestres más que ir cumpliendo actividades. Así que un fuerte abrazo, mil disculpas, tengo clase inmediatamente y por eso es la premura y seguramente ustedes. Que estén muy bien, buenos días.